¿Vas a utilizar alguna diapositiva? No, nada de eso. Ah, ok, ok. Entonces, ¿vas a dar un resumen y en base a ese resumen hacemos las preguntas, magistrado? Adelante, sí, lo que gustes. Ok.
¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos, amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa, transmitiendo desde la plataforma revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Ramón Fuentes, es magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de México. Magistrado, muy buena tarde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, René, y aquí estamos a la orden y para servirles, y un saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Gracias a usted, magistrado. Bueno, pues el tema es muy evidente que usted es especialista en la materia. Vamos a hablar la especialización de los abogados en la justicia penal para adolescentes. Le cedo el uso de la voz, magistrado. Gracias. Gracias. Pues bueno, la especialización en la justicia penal para adolescentes nace principalmente de los instrumentos internacionales los cuales nuestro país suscribió, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene dos artículos principalmente, el artículo 37 y el artículo 40. Nos habla de los postulados y los derechos humanos que tienen los niños ahora en la nueva visión que tienen referente a una visión de protección integral. Esta visión de protección integral también cambia la forma en que vemos a los niños. El día miércoles que estaban platicando con la juez de Chihuahua, ella comentaba el antecedente histórico y obviamente la visión tutelar, que fue una visión que duró mucho en nuestro país. Esta visión tutelar concebía al niño como un objeto de protección. Sin embargo, a partir de que se firma la Convención sobre los Derechos del Niño, cambia y el niño va a tener una visión para el Estado, para la familia y para la sociedad como una persona que tiene derechos. Va a tener los mismos derechos que tiene un adulto, con la única excepción de que va a tener además los derechos por su propia calidad de persona en desarrollo. Y estos derechos obviamente están contenidos en lo que refiere a nuestra materia y a la plática del día de hoy, la justicia penal para adolescentes, en el artículo 37 y 40, como ya lo mencioné. Estos artículos establecen postulados, establecen principios, establecen los cimientos de una justicia que debe ser diferente a la de adultos. ¿Y diferente en qué tipo? Diferente en el sentido de que tenemos que la justicia de adultos es una justicia retributiva sancionadora. La justicia de adolescentes es una justicia restaurativa con medidas socioeducativas. Desde ahí, aunque aplicáramos el mismo código procesal, Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma supletoria, tengamos exactamente el mismo proceso, tengamos los mismos jueces de control, jueces de tribunal de oralidad, jueces de ejecución, la sustancia cambia no solamente por el tipo de modelo penal que tenemos, sino también por los principios. Y uno de estos principios es el principio de especialización, que es el que vamos a platicar el día de hoy. Este principio de especialización está elevado a un derecho humano específico para las personas que se encuentran en desarrollo. Este principio de especialización como derecho humano pues resulta irrenunciable y por lo tanto los estados se obligan a tener legislaciones, tener autoridades, tener personas que intervengan en estas autoridades especializadas y capacitadas en la materia. ¿Por qué esta especialización? Esta especialización es muy importante también contener, que es principalmente para poder garantizar esta visión de derechos en los adolescentes. Y estos adolescentes, que como sabemos y como lo comentamos el miércoles por la señora juez Rosa Isela, en el sentido de que es destinado a aquellas personas que cometen únicamente conductas delictivas, de 12 a 18 años de edad. Obviamente la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes los considera adolescentes. Y recordemos que esta etapa de la adolescencia es la etapa de crecimiento del ser humano, en donde principalmente encontramos que ya no somos niños, pero tampoco somos adultos. Estamos experimentando el mundo, es donde se dan las primeras relaciones interpersonales, salimos del seno familiar para empezar a interactuar con la sociedad y con otras personas fuera de nuestro seno familiar. Y más aún, es la etapa también de cambios físicos, cambios emocionales, que aún no alcanzamos la madurez, pero sin embargo estamos probando cosas. Y pasa por una etapa que es la etapa conocida por ustedes, que es la etapa de la rebeldía. Esta etapa de la rebeldía, que se da entre las mujeres los 12, los hombres 14 años,
aproximadamente inicia esta etapa de la rebeldía, obviamente vamos a encontrar los adolescentes que van a estar en contra de sus padres, en contra de las autoridades. Y muchas veces, esto es importante conocer y saber que muchas veces la comisión de la conducta delictiva, como lo hacen los adolescentes, hoy en día es una llamada de atención. Es una llamada de atención hacia los padres, una llamada de atención hacia los maestros, una conducta negativa que están diciendo, aquí estoy, me estoy haciendo presente. A lo mejor no es la forma idónea, ni es la forma correcta de llamar la atención, pero sin embargo es una necesidad que están teniendo de ser tomados en cuenta. Entonces, ahí es donde empieza a hablarse de la especialización y es donde empieza uno a ver por qué esta especialización, por qué estos cambios. Dice la ley nacional, bueno, cuando se hace el sistema el 12 de diciembre del 2005, se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño que ya hemos mencionado. Fíjense, para empezar, nos tardamos. Nuestro país se tardó muchísimo. La Convención se firma en el 89 y se ratifica en términos del artículo 133 constitucional por el Senado de la República en 1990. Y no es hasta el 2005, el 12 de diciembre del 2005, que se reforma el artículo 18 para establecer este nuevo sistema integral de justicia penal para adolescentes. Es decir, pasaron casi 15 años para poder tener en nuestro país esta visión de adolescentes y esta visión de sujetos propios de derechos. Obviamente todavía aún, si vemos las legislaciones que tenemos en la actualidad, todavía hay alguna reminencia en algunas legislaciones estatales del tutelarismo. Sin embargo, con el sistema integral de justicia penal para adolescentes se modifica toda la visión y requiere principalmente que tengamos una ley especial, que tengamos autoridades y obviamente las autoridades tengan capacidades especializadas. Eso es lo que nos decía el artículo 18. Nos decía que deberíamos ser especializados los impartidores de justicia y los órganos de procuración de justicia. Sin embargo, con esta reforma vino una acción de inconstitucionalidad presentada por la presidenta, en aquel entonces, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. Y se resuelve la Suprema Corte al resolver esta acción a través de la acción de inconstitucionalidad 37 de 2006, resuelve como un estudio de caso de los alcances del artículo 18 constitucional, que se había reformado el cuarto, quinto y sexto párrafo de la Constitución para establecer este sistema. Y de ahí deriva principalmente varios criterios jurisprudenciales de la novena época, consultables por todos ustedes en el Semanario Judicial de la Federación de septiembre del 2008. Ahí vamos a encontrar concretamente estos criterios, son aproximadamente 16 criterios, de los cuales hay unos criterios muy interesantes de la plática que vamos a tener el día de hoy, que son los de la especialización. Primero nos define quiénes son los que se deben de especializar. Y nos dice, el sistema no solamente es procuración e impartición de justicia, sino que todas las personas que intervengan en este sistema tienen que estar especializados. Nos dice la Corte cómo deben ser especializados. Deben ser especializados, pues obviamente, a través de tener una materia específica en la cual se van a desarrollar. La materia de justicia penal para adolescentes, aplicable a jóvenes de 12 a menos de 18 que cometan una conducta tipificada como delito. A diferencia del sistema tutelar, que el Consejo Tutelar conocía, de menores en riesgo, de menores ingobernables, de menores abandonados, de menores en situación de calle y los que habían cometido delitos. Aquí solamente va a ser para aquellas personas que cometan conductas delictivas. Entonces se delimita la materia. Dice también, la especialización no solamente es orgánica y competencial, sino que tiene que crear órganos y estos órganos deben ser exclusivos y deben ser especializados en esta materia. Encontramos en la actualidad que hay agencias del Ministerio Público especializadas para las conductas de delitos de adolescentes, hay defensores públicos especializados para estas conductas y obviamente hay jueces y magistrados que nos dedicamos exclusivamente a esta materia. Y obviamente aquí entra la cuestión de la tercer grado de la especialización que dice la Corte, el perfil. Y esto es muy importante, porque podemos tener los conocimientos jurídicos, podemos conocer los derechos de los adolescentes, pero tenemos que tener el perfil para poder trabajar con ellos. A mí me preguntaron en una ocasión, ¿qué se requiere para trabajar con adolescentes? Yo les decía, pues bueno, lo primero que tenemos que tener la autoridad o la persona que quiere trabajar con adolescentes es un alto índice de no frustración.
tolerancia a la frustración totalmente. Y decía, ¿por qué? Decía, porque las audiencias de ellos tienen ciertas particularidades. La principal, una audiencia no puede durar más de 40 minutos. ¿Y por qué no puede durar más de 40 minutos? Eso no nos lo dice la ley, no lo dice la práctica, porque el adolescente pierde la atención a los 40, 35, 40 minutos. ¿Y por qué nos interesa que el adolescente participe en la audiencia? Porque tiene un derecho, que es el derecho a la participación. Pero antes de que él exprese su idea, tiene que entender lo que está pasando. Por eso cuando nace el sistema de justicia penal para adolescentes, muchos estados acogen la idea del juicio oral. Antes de la reforma del 2008, en el sistema penal acusatorio, nosotros ya nos manejábamos con una idea oral o semioral o preponderantemente oral, porque todavía no tenemos videograbaciones, tenemos que escribir todo lo que decía el adolescente, pero la audiencia sí era fácil que fuera oral para que el adolescente pudiera entenderla, pudiera vivirla, pudiera participar. Pero aquí empieza el conflicto de la especialidad. La especialidad, y ahora la ley nacional, retoma esos criterios que hizo la Corte y retoma esos criterios y nos establece quiénes son las personas que deben estar especializadas, se define concretamente, se define también en qué rubros nos vamos a especializar y se define también, obviamente, cómo nos vamos a acreditar esta especialización, que eso es parte de lo que vamos a ir platicando y desenvolviendo esto. Pero me quiero regresar un poquito a la importancia de la especialización. Parte de la importancia no solamente nos lo ha dicho el sistema universal, como es la Convención de los Derechos del Niño, sino el sistema interamericano también ha emitido una serie de criterios a la vez por la Corte Interamericana, principalmente la opinión consultiva 17/2002. Esta opinión consultiva tiene un apartado cuando se le pregunta el contenido del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos refiere de forma concreta que los estados tienen que tener medidas especiales para el trato de los niños. Dicen, bueno, ¿y en qué consisten estas medidas? La opinión consultiva resuelve y dice, bueno, esta justicia tiene que ser primero separada de la de adultos, porque tiene un fin diferente. Tiene que estar operada por órganos especializados. Debe estar que las personas que conozcan tengan la capacitación para poder hacer valer estos derechos de los menores. Y además deben de conocer el desarrollo de los menores para que las medidas que se le impongan no sean medidas sancionadoras, sean medidas educativas que los ayuden a formar y a que ya no vuelvan a cometer una conducta delictiva. Deben respetarse el debido proceso porque es un sistema penal con sus modalidades, pero sin embargo es un sistema penal, ya que no podemos ponerle a un adolescente una medida de internamiento o un tipo de medida de sanción porque digamos, es que le conviene más al joven estar en el centro que en su casa, porque en su casa tiene carencias. No, tenemos que reconocer que primero se tiene que acreditar la conducta, luego la responsabilidad y luego tendríamos que ir a imponer la medida. Esto es parte de la especialización y parte también de reconocer que el sistema de justicia penal para adolescentes es un subsistema del sistema de protección general de derecho de niñas, niños y adolescentes. Es decir, el sistema de protección general abarca niños en abandono, niños en situación de calle, niños víctimas, todo tipo de niños. Y sin embargo, hay algo específico para aquellos niños o adolescentes que cometen una conducta delictiva. Entonces, parte de esta especialización va encaminada a ello. También la Corte, cuando resolvió el caso Mendoza contra Argentina o el caso Hermanos Landieta Mejía contra Venezuela, nos habló principalmente esta Corte de los criterios de la especialización y resaltó la importancia del trato diferenciado que no se le puede garantizar si la persona no está capacitada. Aquí partiríamos a la segunda idea. ¿Qué es lo que nos dice la ley nacional? La ley nacional actualmente, en su artículo 23, establece como un principio general del sistema. Cuando hablamos de principios, y lo comentaba el miércoles la señora juez muy acertadamente, comentaba principalmente que la ley tiene principios. Están contenidos del artículo 12 al artículo 33. Son 21 principios. Estos 21 principios se dividen de dos formas. Se dividen en los principios comunes o concordantes con los de adulto, pero modalizados para adolescentes. Caso concreto, les hablaría del de celeridad, del de publicidad. En adultos, todas las audiencias son públicas. En adolescentes, este principio de publicidad está restringido. Las audiencias son privadas y solamente pueden ser públicas
cuando el menor o su defensor así lo consideren, pero que el juez previamente valore que no afecta el interés superior del niño. Les pongo un ejemplo. Un día siendo yo juez, tuve una audiencia en donde el menor me dijo: su señoría, solicito que mi audiencia sea pública. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes lo que ello conlleva? Que todas las personas pueden venir a tu audiencia, la pueden ver, no va a haber restricción y todo el mundo. Estoy de acuerdo. ¿Ya lo platicaste con tu abogado? Ya lo platiqué. Al momento de entrar a valorar, pues resuelvo y digo: no, no va a ser pública, va a ser privada. Porque también aquí tenemos que tomar el interés de la víctima. Y la víctima es menor de edad. Se trata de un delito de violación y obviamente el impacto de que se haga pública tu audiencia pues va a perjudicar de forma directa al menor víctima, sujeto de violación, y también se va a conocer, van a saber quién es, y hay que proteger, porque uno de los derechos que tienen los adolescentes es la protección de su identidad. Entonces, ese está dentro de los principios comunes con los adultos, pero modalizados. Son 14 este tipo de principios, pero hay 7 principios para completar los 21 que son específicos. Solamente los tienen los adolescentes. Porque retomemos que el adolescente tiene los mismos derechos que el adulto, más aparte los particulares por su condición de persona en desarrollo. Y ahí encontramos estos 7 principios. Uno de estos 7 principios es la especialización. Es decir, ahorita actualmente en adultos no nos piden que seamos especializados, nos piden que tengamos conocimientos, conforme dice la reforma del 2008, conocimientos en juicio oral, pero sin embargo aquí sí nos piden que tengamos una especialización específica en la materia. ¿Y quiénes tienen que tener esta especialización? Pues bueno, la ley en su artículo 63 nos señala que actualmente deben estar especializados el Ministerio Público, debe estar especializado el defensor de oficio en el artículo 63, sin embargo en el artículo 41 de la ley también amplía al defensor particular, que es el tema de nuestra clase el día de hoy. También el facilitador, todo el que se encargue el facilitador adscrito del Centro de Justicia Alternativa, que se encargue de los procedimientos y de las salidas alternas, tiene que estar especializado. Tiene que estar especializado también la autoridad administrativa. La autoridad administrativa para adolescentes es aquella autoridad que se encarga del seguimiento tanto de las medidas cautelares como de las medidas de sanción para avisarle al juez de ejecución si la está cumpliendo o no. También debe estar especializada la policía investigadora, pero no toda la policía, solamente la adscrita a la unidad especializada de agente del Ministerio Público, que va a ser la encargada de, como ustedes lo saben, la investigación complementaria, no la investigación inicial, la investigación complementaria una vez después de que se haya vinculado a proceso. Y por obvias razones debe estar especializado los órganos jurisdiccionales, que conforme a la ley se integran por el juez especializado en funciones de control, juez especializado en funciones de tribunal de oralidad, juez especializado en función de ejecución y obviamente los magistrados que resolvemos los recursos de apelación correspondientes de los 3 jueces. Estas son las personas que debemos estar especializados. Artículo 63. Pero luego nos dice la ley y nos preguntamos nosotros, ¿pero en qué consiste esta especialización? Y es aquí la importancia, y por eso inicié con los principios y platiqué la historia, porque el primera de las fracciones del artículo 64 de la ley nos señala 4 rubros de especialización. Y el primer rubro que nos señala es tener conocimientos, fíjense, multidisciplinarios en derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí a los abogados nos genera un problema muy grande, porque no solamente es que tengamos conocimiento de los derechos desde un punto de vista jurídico, sino que tenemos que tener esta visión de derechos o este conocimiento de los derechos de una visión multidisciplinaria. ¿Y qué implica esta multidisciplinariedad de la materia? Pues bueno, que vamos a tener que tener conocimientos en psicología, en pedagogía, en medicina, en trabajo social. Miren ustedes, ¿pero para qué el proceso? Somos abogados, no necesitamos eso. Es que la aplicación de nuestra ley para verdaderamente hacer valer estos principios se requieren estos conocimientos específicos. Les platico. Vamos a suponer que tenemos un principio, no vamos a suponer, tenemos un principio en el artículo 17 de nuestra ley, de los 7 específicos, que se llama autonomía progresiva y aplicación favorable. Tenemos el de aplicación favorable, tenemos de autonomía progresiva. Aplicación favorable, artículo 17, autonomía progresiva, artículo 19.
Y estos dos principios, ¿por qué los menciono juntos? Porque recordemos que tenemos esta situación importante de la protección integral. En la protección integral tenemos que aplicar todos los derechos de los adolescentes. Habrá uno que se aplique más, uno que se aplique menos, pero todos en concordancia. Y entonces, para entender estos dos principios, por ejemplo, se requieren unos conocimientos específicos. El de autonomía progresiva. A menor edad, menor responsabilidad. A mayor edad, mayor responsabilidad. Pero también a menor edad, mayor protección. A mayor edad, menor protección. Por eso nuestra ley, en su artículo 5, nos señala de forma clara 3 grupos etarios. Es decir, primer grupo etario, de 12 a menos de 14. Segundo grupo etario, de 14 a menos de 16. Y tercer grupo etario, de 16 a menos de 18. Nos hace una diferencia. Y la diferencia va a estribar en que el primer grupo etario nunca va a tener internamiento. El segundo grupo etario va a tener un internamiento hasta por 3 años. El tercer grupo va a tener internamiento hasta por 5 años. Ahí nos dice la ley, se diferencia en base a la edad, la responsabilidad. Pero también tenemos que entender qué tipo de medidas le vamos a imponer a cada uno de ellos y en qué, cómo tratamiento va a ser. No es lo mismo que yo trate a una persona de 12 años en un proceso a una persona de 17 años, 6 meses. El tratamiento va a ser diferente. Tanto así, fíjense que nuestra ley es tan especial que contempla una extensión, una excluyente de responsabilidad, pero particularmente para el grupo etario 1, de 12 a menos de 14. Y nos dice, cuando comete el delito en obediencia por algún adulto representativo, no solamente los padres, sino puede ser a lo mejor un maestro, puede ser un cura, en el caso de que la persona sea muy religiosa, y que esta persona lo lleve a cometer el delito, se le va a atenuar, o en algunos casos no se le va a aplicar un castigo. ¿Pero por qué de 12 a 14 y no de 14 a 16? Pues por lo que comentábamos, sabemos que hay una etapa de rebeldía. Entonces, a un joven de 12, 13 años, todavía le puedo decir, pongo el ejemplo de mis hijos, oye, hijo, no seas malo, pásame el control de la televisión. Y te lo va a pasar. Y sencillamente, cuando tienes un hijo de 14 años o más, le vas a decir, pásame el control, ¿y por qué yo? ¿Y por qué esto? Y va a cuestionar, porque es parte de su naturaleza, es parte de que está entrando en esta rebeldía y que necesita cuestionarse, necesita preguntar. Entonces dices, aquí no daría esta extensión típica. ¿Por qué? Por el desarrollo evolutivo que tiene. Entonces, ¿cómo la ley entiende eso? Y es de ahí donde tenemos que tener esta visión, pues obviamente psicológica y médica de cómo van desarrollando. También es muy importante conocer que en la etapa de desarrollo el adolescente no controla sus impulsos. Todavía no tiene un control total de impulsos. Entonces ahí vamos a ver en algunos casos, que son los casos más aislados, gracias a Dios, son los casos en que, pues a lo mejor dice el delito, dice, híjole, qué fuerte estuvo el delito. Pues sí, pero a lo mejor el joven no controló esos impulsos porque todavía no tenía la madurez específica, todavía su lóbulo frontal no estaba totalmente desarrollado y todavía no podía mandar una respuesta, decir, esto no se hace. Todavía le faltaba este control de impulsos y por eso actuó de forma impulsiva. Por eso tenemos esta diferencia de los grupos y tenemos esta diferencia de medidas que se le van a imponer a cada uno de ellos. Ahí es donde entra el principio. Y tenemos el principio de aplicación favorable, que es el del 17 que les comentaba, que también es importante el desarrollo evolutivo del joven. Dice que todos los adolescentes van a tener los mismos derechos que los adultos, pero aparte los específicos. Y entonces ahí es donde entramos. A lo mejor todos van a tener los mismos derechos y van a tener derechos específicos, pero también tenemos que entender que cada edad o cada grupo etario va a requerir cosas totalmente diferentes. Por ello, una persona que le afectemos de 12 a 14 años de edad con una medida de internamiento se afectaría más que una persona de 17 años, porque a las de 12 a 14 todavía no alcanzan totalmente a despegar de su seno familiar y requieren todavía más acompañamiento. Por ello, tenemos que analizar la norma en el desarrollo evolutivo que tienen cada uno de ellos. De ahí la especialización. Y luego me dirán ustedes, bueno, está bien, estamos de acuerdo, tenemos que conocer psicológicamente y médicamente el desarrollo, pero ¿por qué educativo? Por lo que les comentaba al inicio, nuestro sistema es restaurativo con medidas socioeducativas. La medida que le vamos a imponer de sanción al joven es una medida educativa.
Y como es una medida educativa, pues tenemos que conocer ciertas reglas de la educación. Una de ellas va de la mano con el principio de celeridad procesal. Nuestros procesos duran máximo 6 meses, del auto de vinculación al dictado de la sentencia. ¿Y por qué duran 6 meses y no duran un año como los adultos? ¿Porque tenemos que hacer un proceso más chiquito? No, porque el adolescente requiere una inmediación y una inmediatez entre la conducta negativa que hizo y el reproche. Se los platico así. Si el día de hoy hagan un experimento, no me hagan mucho caso, espero que no sea por una gran conducta, tengan un sobrino, un hijo o algo, y haga alguna travesura, no lo regáñenlo hasta dentro de un año. Pues el joven ya no se va a acordar. Segundo lugar, cuando lo regañen, va a decir, oye, pues ¿de qué me está regañando? Esto es injusto. Y obviamente la conducta nunca va a tener esta cuestión educativa de decirle, eso no se hace. Y si se hace, hay una responsabilidad. Por ello, la importancia de que el proceso dure tampoco. Porque en base al proceso también es un proceso terapéutico y un proceso educativo, en donde el joven cometiste una conducta, hay una responsabilidad y hay una sanción. Y es parte de este sistema, por ello la duración de los términos, para que tengan mayor contacto entre la conducta negativa que desplegaron y la sanción que van a recibir. Entonces aquí ya vemos por qué no solamente son conocimientos de conocer los derechos que tiene, sino cómo los voy a aplicar. La segunda gran fracción nos habla que conozcamos los principios del sistema. Estos 21 principios que les comento, modalizados y los específicos, conocerlos. ¿Por qué conocerlos? Porque el conocerlos, aun y cuando apliquemos el mismo procedimiento como se lo referí, va a tener un sentido diferente y va a tener un contacto diferente. Ejemplo, 2 ejemplos. Primer ejemplo, la cuestión de la supletoriedad. Cuando nosotros nos habla el artículo 10 de nuestra ley, nos habla que se va a aplicar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos, la ley de ejecución, la ley de mecanismos, los códigos penales. Pero nos pone 3 reglas para poder aplicar la supletoriedad. Porque el legislador, cuando hizo la reforma original del 12 de diciembre del 2005, ahí sí en la exposición de motivos señaló que tenemos que separarnos del sistema penal. Tiene que ser un sistema especializado y diferenciado, como lo dijo la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿cómo aplicaríamos supletoriamente? Sin filtros. Y el filtro nos lo da el artículo 10. Son 3 requisitos. Primero, como toda regla de supletoriedad, que no esté previsto en la ley. Muy bien. Segundo, que no contravenga los principios. Entonces aquí tenemos que entender los principios. Y tercero, que sea en favor del adolescente procesado. Entonces, aquí hay un criterio o hay una situación que me tocó conocer y que hay una tesis al respecto, en donde dicen la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes es una ley que le falta el mínimo de internamiento. Entonces, por lo tanto, como no está el mínimo, nos tendríamos que ir al mínimo penal de cada código, de cada estado, para establecer el mínimo, para poder hacer la ponderación entre el mínimo y el máximo, cuánto se le impone y sacar las reglas de individualización. Pues no, nosotros tenemos un principio, el principio que es que la medida de internamiento es de forma exclusiva y de forma limitada, es la última ratio, y además se debe de aplicar por el tiempo menos posible, es de carácter excepcional esta medida. Y por lo tanto, por eso no tenemos un mínimo, porque es excepcional, es lo que menos se puede aplicar al internamiento. Entonces, ahí chocaría esta interpretación con el principio. Pero si no conocemos el principio, pues lo podemos hacer y podríamos llegar a esta situación de decir, no, pues entre el mínimo y el máximo le toca tanto. No, es diferente, porque no es una sanción penal, es una medida socioeducativa lo que se le va a poner al joven. Y tercero, pues obviamente establecer un mínimo, pues no le beneficiaría al joven, porque estaríamos contraviendo el principio. Entonces ahí donde estas particularidades que se podrían ver igual, es eso. Por ejemplo, otro de los ejemplos que les dije, y quería poner 2 ejemplos en esto, el de al momento de considerar para individualizar la medida. En adultos conocemos que entre el daño causado, pues es lo fundamental para poder ver cuánto le va a corresponder. En adolescentes es exactamente igual, pero tiene una diferencia. Es el daño causado, pero aparte las situaciones de vulnerabilidad que estuvo el adolescente, pero a su favor. ¿Por qué? Porque como volvemos a lo mismo, no es un sistema que castigue, es un sistema que eduque.
Entonces, yo quiero saber, y necesitamos saber las partes, si el joven es adicto, si el joven viene de una familia disfuncional, si el joven fue sujeto a violencia en su domicilio, si el joven estudia o no estudia. Estas situaciones las vamos a conocer, pero no le va a agravar la medida, sino que se va a tomar en cuenta para la medida que se le va a imponer. Una medida específica para protegerlo, pero a la vez para impedir que vuelva a cometer otra conducta delictiva. Estas situaciones particulares son el segundo rubro que nos pide el 64, que conozcamos estos principios básicos del sistema para poderlos aplicar y para poder encontrar la diferencia con adultos. El tercer rubro que nos habla el 64, pues que conozcamos el proceso penal acusatorio y la etapa de ejecución. Eso, pues obviamente es un sistema, es un procedimiento exactamente igual que los adultos, y las mismas etapas. Tiene diferencias en cuanto a la diferencia que nos marca el artículo 20, apartado B, fracción 7 de la Constitución. Sabemos que el procedimiento penal no puede durar menos de 4 meses cuando se trate de delitos que no tengan una pena máxima de 2 años, y si tiene una pena máxima de 2 años, se puede prolongar hasta 1 año. El procedimiento de adolescentes tenemos la regla general del 117, que dura 6 meses. Sin embargo, hay casos específicos en que el procedimiento de adolescentes debe durar 4 meses. ¿Cuándo sería? Todos aquellos que no tengan internamiento, grupo etario 1 y grupo etario 2 y 3, que no sea una conducta del 164, pues se aplicaría preferentemente la regla de la Constitución de 4 meses. Entonces ya los 6 que teníamos se nos va acotando a 4. Estas particularidades del sistema con los adultos, pues los vamos a ir viendo, que al final de cuentas los adultos lo tienen. Si no tuvieran una pena privativa máxima de 2 años, su proceso no podría durar más de 4 meses. Entonces, estos beneficios también se le otorga por el principio de aplicación favorable a la ley. Entonces, las etapas sí van a ser exactamente las mismas. Aquí hay una polémica que también la comentaba y la anunciaba la compañera juez de Chihuahua, pues cuando hablamos del abreviado. El abreviado, pues sí, como acertadamente dijo ella, es un tema específico que se debe ver en otro momento, pero si les beneficia, no les beneficia. Pero aquí la importancia es verdaderamente los mecanismos alternativos, ya sea llame abreviado, llámese suspensión condicional del proceso, llámese acuerdos reparatorios, no solamente van destinados a obtener la reparación del daño como en adultos, sino que también se les imponga a los jóvenes una medida socioeducativa para evitar que verdaderamente el sistema sea educativo, cumpla con los postulados, pero para evitar que vuelvan a cometer una conducta delictiva y evitar lo que conocemos en materia de adultos, a lo mejor la puerta giratoria. O sea, verdaderamente aquí no nos interesa tanto el castigo, sino que el adolescente aprenda, se le restablezcan sus derechos y que no vuelva a cometer una conducta delictiva. Y el cuarto grupo, del 64, es que tengamos habilidades para trabajar con adolescentes. Esto yo creo que es lo más difícil y va de la mano con lo que platicaba al inicio, el perfil. Podemos tener todo el conocimiento jurídico, podemos ser expertos, podemos sabernos la Convención Americana de los Derechos Humanos, las jurisprudencias que ha emitido la Corte Interamericana, podemos conocer la Convención sobre los Derechos del Niño, las 24 observaciones del Comité de los Derechos del Niño, de las cuales para nosotros son muy importantes la Observación General 12, que nos habla de la participación de los niños en proceso, la Observación 14, que nos habla del interés superior del niño, y la nueva hora 24, que nos habla de la justicia penal especializada. Sin embargo, podemos tener también el conocimiento de toda la ley, siquiera hasta de memoria, pero nada nos va a servir si no tenemos esas habilidades, este feeling y esta situación de trabajar con adolescentes. Ahí les platico. Yo recuerdo una audiencia, también siendo juez, en donde por alguna situación no se pudo vincular a proceso al joven. Y volteé el abogado y le dice al joven, queriendo ser su amigo, queriendo manejar un lenguaje de adolescente, le dice, bien, ya lo hiciste. Bueno, ustedes saben como abogados, y yo también lo sé como abogados, que la autovinculación a proceso, si no se logra, pues se puede volver a repetir. Se repitió, se perfeccionó, volvieron a solicitar una audiencia de audiencia inicial, citación al adolescente, y el adolescente no acudió a la cita. Se volvió a citar a una audiencia y el adolescente no acudió. Cuando se le hizo comparecer con la fuerza pública, platiqué con el adolescente y le digo, oye, ¿por qué no viniste? Es que a mí mi abogado hasta me la chocó aquí en el juzgado y me dijo, ya le hicimos, ya no te van a molestar. Nunca le explicaron
nunca le refirieron que podían volver a investigar sobre él y podían perfeccionar y volver a solicitar una solicitud. Entonces, para el joven, todo el procedimiento ya estaba considerado que era injusto y que era ilegal. Tenía una visión diferente, porque nadie se le explicó y porque todavía su pensamiento concreto, pues él ya es lo que él imaginaba que así era, y era su visión. Entonces, aún y cuando se le demostró que era responsable, él iba a tener siempre el sentimiento de que era injusto. ¿Y qué hizo ese abogado? Pues ese abogado lo que hizo fue de reiterarle o darle una palomita a una conducta negativa que había desprendido el joven. El joven iba a entender, aún y cuando se le pusieron la sanción, era muy difícil, porque ya tenía una idea de que le había dicho, esta conducta es válida, la puedes volver a seguir haciendo. No había sido reprochada. Entonces, por eso es importante también, no solamente la comunicación, que nos queramos comunicar con los adolescentes como chavos, sino que entendamos verdaderamente la función del sistema. Y la función del sistema, como no es castigar, todos queremos que el adolescente se le restablezcan derechos, pero también tenga un tratamiento para que no vuelva a delinquir, para que pueda cambiar su vida y ser una persona que regrese tanto a su seno familiar como a la sociedad con herramientas válidas para no volver a cometer esta conducta delictiva. Entonces, estos serían los 4 rubros, lo reitero. Artículo 64, conocimientos multidisciplinarios sobre los derechos de los niños y adolescentes, conocimientos sobre los principios y las bases del sistema, que serán propiamente los principios, conocimientos del sistema penal acusatorio y habilidades para el trabajo con adolescentes. Una de las habilidades también que se tiene que tener es, y esa no la comenté, la comunicación y cómo nos vamos a referir con ellos. Yo recuerdo un agente del Ministerio Público que llegó conmigo y me dijo, señoría, quiero formular imputación. Y voy a formular imputación al joven, pon atención, te hago el conocimiento que se te está haciendo una investigación por la comisión de la conducta tipificada como delito de robo agravado, previsto por artículos 194, 195, 196, 198, etc., y del cual se te establece un grado de participación de autor directo, en términos del artículo 21, fracción primera. Te hago el conocimiento que los hechos ocurrieron ayer en la calle tal y tal, y las personas que ponen en tu contra es el agente fulano tal y el agente sultano. Cuando le pregunté al adolescente, ¿entendiste? Dijo el adolescente, no. Y le digo, agente del Ministerio Público, ¿puede explicarle usted de otra manera? Y le volvió a reiterar. Entonces dices, a ver, ¿qué no era más fácil decirle? A ver, lo que se está imputando es que ayer, a tales horas, en tal domicilio, te metiste y te apoderaste una bicicleta sin consentimiento y te detuvieron 2 agentes de la policía, los cuales son los que te están señalando, porque cuando te detuvieron no supiste decir de quién era la bici y había un señalamiento en tu contra de que te la había robado. ¿Entendiste? Ah, sí. ¿Y lo hiciste? Sí, sí lo hice. Ah, ok. Bueno, no importa si me dices si lo hiciste o no, pero que entiendas. Entonces el lenguaje tiene que ser un lenguaje muy coloquial. Dice el artículo 151 de nuestra ley que la sentencia debe ser dictada en un lenguaje tan sencillo que el adolescente le entienda. Entonces aquí ya quitamos muchos tecnicismos, muchas situaciones para que verdaderamente, pero esto no quita la obligación de fundar y motivar, sino que lo tenemos que hacer de una forma más sencilla para que el joven lo entienda. También parte de la especialización y parte del trabajo de los abogados y obviamente de los defensores y del Ministerio Público es justificar qué medidas se le va a imponer. Como no tenemos mínimos, tenemos máximos, también tenemos que establecer los elementos probatorios en la audiencia de individualización de medida para buscar cuál es el mejor tratamiento para el joven. Además de que la ley nos pide que haya una solicitud de una medida de mayor gravedad, de menor gravedad y la básica. Y obviamente me preguntan, ¿cómo? Le digo, sí, ustedes me van a decir que el joven necesita un tratamiento contra las adicciones, pero me tienen que probar qué tipo de tratamiento y cuánto va a ser la duración del tratamiento. Y me va a decir el perito, requiere un tratamiento por ser policonsumidor y tener más de un año de consumir, no mínimo a un año, pero tampoco el tratamiento puede durar más de un año, 6 meses, porque si no ya el tratamiento ya no funcionaría. Entonces ya el perito me está dando los parámetros de la mínima y de la máxima. Entonces, si tenemos entre el año y el año 6 meses, pues a lo mejor lo básico va a ser el año 3 meses. Y vamos a tener la cuestión de que si el adolescente le echa ganas a su proyecto y se demuestra su responsabilidad y su compromiso, va a salir antes. Si el adolescente no le echa ganas, pues se le va a incrementar. Y estas son cuestiones importantes que tiene nuestro sistema y por lo cual se requiere especialización. Pero ahora vamos a la tercera pregunta.
¿Cómo acreditamos esta especialización? Bueno, esta especialización, la Corte nos había señalado en la acción de inconstitucional 37/2006 que había dos formas: a través de una constancia educativa y a través de la experiencia. Sin embargo, la ley nacional ya nada más nos señala que sería a través de una constancia educativa con validez oficial. Sin embargo, para los prácticos, pues existe, conforme a la ley de educación, la posibilidad de que puedan presentar un examen de conocimientos y se les expida con la práctica que tienen, sean evaluados y puedan contar también con ese requisito de la constancia educativa. O sea que no se limita a lo que dijo la Corte, simplemente es, está bien, tienes la experiencia, tienes la práctica, presenta el examen de conocimientos y obtén tu certificado sin que estudies el diplomado o una especialidad de 48 créditos. ¿Por qué se diseña el diplomado? Los diplomados no solamente es que sea presencial, sino que verdaderamente también tenga una parte de talleres para poder desarrollar esta cuarta fracción del 64, que son las habilidades. No solamente es teoría, sino verdaderamente ver la práctica de las personas que van a aspirar a defender la justicia penal para docentes. Pero compañeros abogados, aquí que están ustedes me preguntarían, entonces están violentando la ley nacional y la Constitución, están violentando mi derecho a mi libre ejercicio. Yo les contestaría que no, porque recordemos que en adolescentes existe el principio de interés superior del menor o interés superior del adolescente. Y recordemos que es un derecho humano la especialización, es decir, que él tiene el derecho humano de que un abogado especializado lo defienda y lo asista en este procedimiento especializado. Entonces, aquí sí, el derecho que ustedes tienen a ejercer una libre profesión, pues se ve acotado por el derecho de interés superior que tiene el joven de contar con un abogado con esta especialización. Entonces, por lo cual, sí es importante ustedes que tengan y que cursen estas especializaciones para que tengan el documento idóneo con el cual pueden acreditar que tienen estos 4 rubros del conocimiento y verdaderamente garantizar una adecuada defensa de los adolescentes en el proceso. Que reitero, la defensa no es tanto como penal, estás o no, sino es un acompañamiento, es una defensa para buscarles cuál es la medida más acertada para el caso concreto del joven y que el joven no vuelva a delinquir y que le demos herramientas, porque muchas veces cuando están en internamiento se portan bien, pero regresan a la misma condición de su vida y no lo van a aplicar y van a volver a cometer una conducta. Entonces le tenemos que dar herramientas para que pueda regresar con su mismo nivel de vida, con sus mismas situaciones, con sus mismas decadencias, pero tenga herramientas para poder afrontar esta situación y ya no volver a cometer una conducta delictiva. Esto sería la importancia de por qué especialización, por qué se requiere esa diferencia con los adultos, porque estamos tratando con personas que están en desarrollo, que todavía no alcanzan una madurez total y por lo tanto tienen que tener un trato diferenciado. Yo me he encontrado muchas veces en la práctica que me han dicho, o en pláticas y en conferencias, me han dicho, oiga, magistrado, pero ¿por qué no los castigamos igual que los adultos si cometen las mismas conductas que los adultos? Yo soy muy práctico. Les digo, si a un niño le duele la panza, no le vamos a dar una medicina de adultos, le vamos a dar una medicina particular, porque todavía su organismo no puede, con una aspirina de adultos, un mejoral de adultos, todavía no lo puede procesar, porque todavía está en desarrollo. Necesita una aspirinita o necesita un mejoralito, que es una cantidad más pequeña. Digo, lo mismo sucede con las medidas y con el tratamiento. Pueden ser que tengan el mismo mal, o pueden ser que hayan cometido la misma conducta delictiva, un homicidio o un secuestro. Sin embargo, las condiciones en que las cometió un adulto y las cometió un menor son diferentes. El menor todavía no está totalmente desarrollado, todavía no controla impulsos y todavía puede ser mayormente manejable que un adulto. Entonces requerimos un procedimiento específico, con reglas específicas y con personas que sepan operar este sistema y no queramos convertir este sistema especializado en un derecho penal chiquito, sino que verdaderamente tenga y cumpla con las finalidades específicas de cada caso. Por ello es importantísimo, y como lo dijo la Corte Interamericana en el caso Mendoza contra Argentina, que si desnaturalizamos el sistema porque no sean especializados, no vamos a lograr verdaderamente los fines y objetivos que tiene este sistema. Aquí nos da tranquilidad porque según las estadísticas del INEGI, la última estadística que salió del 2017
el 90 al 91% de los delitos que cometen los adolescentes no son susceptibles de internamiento. Solamente el 9 u 8% de los delitos son delitos de alto impacto. Es decir, los que están previstos en el artículo 164 y son los que se les puede aplicar internamiento siempre y cuando sean mayores de 14 años de edad. Es decir, contra la salud, secuestro, homicidio doloso, trata, extorsión agravada, robo con violencia física y violación. Pero hay que tomar en cuenta muchas circunstancias. Por ejemplo, estos delitos pueden ser susceptibles de que se les ponga una medida cautelar y hasta una sanción definitiva de internamiento. Pero luego, ¿qué pasa con aquel joven que tuvo relaciones sexuales con su novia? Pero resulta que la novia era menor de 14 años de edad y él apenas tenía 14 o 15 años de edad. Encontramos que conforme al Código Penal es una violación agravada para algunos estados y para otros es una violación genérica. Persona menor de 14 años no tiene la capacidad para comprender ni dar su consentimiento, dice la legislación. Entonces aquí encontramos y dices, bueno, a este joven que tuvo una relación y que se comprobó que fue su novia, se comprobó verdaderamente que la novia dio el consentimiento, sin embargo no tenía ese consentimiento, es decir, no hubo violencia, no una, le voy a dar un internamiento, le va a afectar el internamiento, ¿cómo lo voy a ponderar? Entonces verdaderamente aquí es donde uno entra a la cuestión de decir, no es una violación normal, es otro tipo de violación, no es un activo de 60, 70 años que viola a una menor, sino hay una relación, hay una situación de amor, de falta también, ¿de qué? De parte del Estado, de una política pública referente a qué? Al embarazo de adolescentes. Es una problemática que tenemos. Y obviamente si no hay una educación sexual en las escuelas, pues por ende también podríamos hablar que esto incide en este tipo de comportamientos. Y los tenemos que tomar en consideración. No podemos ser ajenos a ellos. O decir, está en el 164, vamos a aplicar internamiento. No, por eso la ley es muy sabia, nos dice, podrá, potestativo, para casos específicos. Pero antes de tomar en cuenta todas estas cuestiones, aquí es donde entra la figura de otro principio específico, el principio del interés superior del niño. Y el juez, este principio lo dijo el comité, que tiene 3 acepciones. Es principalmente un principio general, es un derecho sustantivo, pero también es una norma procedimental. Y como lo establece la ley de nosotros, establece como norma procedimental. Y como norma procedimental, el juez no solamente sería válido que dijera, aplico esta medida por el interés superior, no. Justifícame por qué el interés lo tomaste en consideración y cómo el interés tiene un impacto en que valoraste la afectación que va a tener en su vida en este momento el adolescente y en su vida futura la medida. Si no lo logramos de esa manera, la medida que le estamos poniendo no carece de fundamentación, motivación y hasta justificación. Y entonces estaremos hablando de una medida que no se le podría aplicar verdaderamente al joven. Estas son parte de las cuestiones importantes de por qué el abogado tiene que tener un chip diferente al chip de adultos. Y a lo mejor la forma de comprobar que tiene esta visión diferente, pues es a través de la especialización. Porque lo contrario, si no tenemos una respuesta penal en un sistema socioeducativo, con medidas socioeducativas y restaurativo y no punitivo como el de adultos. ¿verdad? No sé si tengan algún comentario, si el compañero René tenga alguna pregunta, quedo a sus órdenes. A mí me llama mucho la atención, me comentabas que uno de los principios importantes es el perfil, que es la tolerancia. Los centros educativos que van a extender esta constancia de esa especialización, ellos hacen dibujan ese perfil de todos los abogados que queremos esa especialización, o cómo entender o nosotros mismos tenemos que darnos cuenta, ese perfil no es para mí, o sea, ser honestos con nosotros mismos, los postulantes. En noviembre pasado tuvimos una reunión nacional en donde nos juntamos todos los operadores jurídicos del sistema con, en aquel entonces, el secretario ejecutivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el doctor Ricardo Bucio. Y una de las preocupaciones era principalmente que a razón de esta reforma de la nueva ley nacional, que fue publicada el 16 de junio del 2016 y entró en vigor el 18 de junio del 2016, es decir, 4 años que tiene esta ley nacional, empezó una proliferación de cursos, tanto por los poderes judiciales como por instituciones educativas particulares,
en los cuales empezó la demanda por la necesidad de la especialización. Y nos preocupaba mucho decir, bueno, la institución educativa va a garantizar que el documento sea válido si es un diplomado de 120 horas con valor y Revoit, o si es una especialidad de 48 créditos, también con la especialidad y Revoit recomendado. Y van a cumplir las horas, van a cumplir la capacitación. Pero, ¿cómo garantizamos que verdaderamente tengan los conocimientos mínimos? Entonces, decía Ricardo que esta preocupación era establecer a través de disciplina unos lineamientos mínimos que deben de tener las materias que se deben de abordar. Porque yo sí he visto algunos planes de estudios que son puro abogado. Y dices, pero aquí no se requiere puro derecho, se requiere una visión psicológica, pedagógica, médica, para poder entender y comprender cómo este derecho se ejerce y se aplica. Y vamos a eso, a lo que me preguntas concretamente, René. ¿Cómo garantizar que verdaderamente se desarrollen estas habilidades? Entonces también tendría que haber unos talleres de prácticas, de saber cómo interactuar, cómo estar presente, cómo poderte comunicar con él sin cometer los errores del abogado que te decía, chócala, ya lo hicimos, sino que verdaderamente hacerlo concordante y verdaderamente tener facilidad para dialogar con ellos, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estos planes de estudios contemplen estos talleres que permitan al abogado desarrollarlo. Yo no quiero decir que no todos los abogados lo tenemos, yo creo que todos los podemos desarrollar. Nada más la cuestión es que sí nos impulsen a desarrollar estas cuestiones, porque muchas veces cuando no conocemos algo lo rechazamos, pero si tenemos ya la información y aparte hacemos ejemplos, pues yo creo que todos podríamos desarrollar de una u otra manera estas habilidades. Obviamente habrá personas que no son pacientes y a lo mejor esta materia sí no les va a cuestionar porque el joven te pregunta no una ni dos veces, te pregunta 4 o 5 veces su situación porque todavía quiere que cada vez que te pregunta está esperando una respuesta diferente. Entonces parte de su inseguridad, de su intranquilidad. Y es algo muy bonito, fíjense, aparte de la especialización, en el debido proceso, el joven tiene que tener un acompañamiento de una persona, un adulto responsable, o en su caso, si no hay un adulto, un padre, un tío que lo acompañe en el proceso, sería la propia representante de la Procuraduría de Protección que acompañe a los derechos. Entonces la defensa se hace un binomio, el abogado que se encarga de lo legal, pero también hay una persona que se encarga del acompañamiento psicológico y emocional del joven durante todo el procedimiento, para que esté en óptimas circunstancias de enfrentar el proceso en comento. Y es parte de estas habilidades de conocer y decir, oye, es persona de confianza o persona adulto responsable. ¿Y qué es lo que hace? Pues darle este asesoramiento, este acompañamiento que muchas veces los jóvenes lo requieren y si no lo tienen, pues obviamente están a la deriva. Estaba efectivamente, como bien lo dices, magistrado, la jueza Norma Isela del estado de Chihuahua, que cuando entró esta ley en vigor, pues no había quien extendiera esta constancia. Muchas veces comentaba que el Poder Judicial pues daba cursos, los capacitaba, pero a los postulantes. Esto es muy importante. El artículo 23 que les comentó del principio de especialización establece en su párrafo primero la obligación de que los órganos del sistema, Poder Judicial, Fiscalías, Defensorías, Secretaría de Seguridad Pública a través de la autoridad administrativa, tienen la obligación de capacitar a su gente. Sin embargo, pues ahí entra la cuestión. Nadie va a capacitar a los abogados particulares o tendría esa obligación. Sin embargo, yo creo que es parte de la sinergia del sistema y yo siempre le he apostado a que entre más gente conozca el sistema, más gente lo entienda, también vamos a tener esta idea de romper con esa idea o con ese mito de que los adolescentes no se les hace nada y que son impunes. Entonces hay que conocer verdaderamente el sistema y esta socialización va implicada en que también capacitemos a abogados particulares. En Durango hemos hecho 5 diplomados desde el inicio de la ley nacional. Estos 5 diplomados ha estado todo el personal del sistema, pero también se han abierto a abogados particulares. Diplomados que se han hecho de forma gratuita por parte del Poder Judicial a través de la Universidad Judicial y en los cuales hemos logrado 486 personas, tanto del sistema como abogados particulares especializados que tienen su constancia específica. Hemos colaborado con algunos institutos y escuelas judiciales de otros poderes para lograr esta especialización, porque sí, cuando vino la ley,
verdaderamente era un área de oportunidad el contar con gente especializada. Y hemos avanzado un poco más en Durango. Durango no solamente el órgano jurisdiccional, es decir, jueces y magistrados estamos especializados. Ahorita, de lo que es el Tribunal para Menores, 17 personas que son los que tienen desde actuario, secretario administrativo, secretario de acuerdos, jueces, magistrados, secretario general, secretarios de sala, todos están especializados. Esto nos brinda una verdadera asesoría y un verdadero conocimiento de la ley, pero se refleja en el trato y en el proceso a favor del adolescente. Y le hemos apostado un poquito más. Hemos ido a una certificación para acreditar las habilidades. La sacamos a través de Conocer y del INACIPE, que es el único órgano ahorita actualmente en nuestro país que pueda brindar esta constancia de que no solamente tenemos el conocimiento con la especialidad, sino que verdaderamente lo aplicamos. Y nos dan una constancia de certificación en conocimiento de la especialidad por 3 años. Es decir, tendremos que seguirnos capacitando para poder estar al día en las mejores técnicas, en las mejores situaciones particulares. Porque verdaderamente si habláramos de situaciones particulares por las cuales se requiere entender la materia, habría muchas, ¿eh? Por ejemplo, se me viene a la mente la situación de los dictámenes psicológicos. ¿Por qué es importante conocer la psicología? Porque sabemos que nuestro procedimiento dura 6 meses, del auto de vinculación al dictado de sentencia. Entonces, si nos van a ofrecer un dictamen psicológico, tendrían que haberlo desahogado como una prueba irreproducible. ¿Por qué? Porque no pueden practicar el otro dictamen psicológico al adolescente hasta después de 6 meses. Y si nuestra duración es de 6 meses, como regla general, porque también está la regla particular de 4 meses que habla la Constitución para unos casos específicos, entonces no podrían volver a presentar otro dictamen psicológico y se quedaría la defensa en estado de indefensión. Entonces, cuando la gente del Ministerio Público requiere esta especialización para saber los tiempos, los plazos, darle la posibilidad de que en el dictamen, cuando se practique, pues obviamente cumplir con el principio de contradicción por parte de la defensa. Entonces, son muchas las cositas que si platicáramos de todas ellas, la verdad tendríamos hasta una semana de platicar de cosas muy casuales o muy particulares, pero referente a cómo se requiere esta especialización por la concepción que tiene la propia ley. Doctor, si usted nos da la oportunidad, vamos a platicar también con la jueza Rosa Isela y vamos a darle más publicidad. ¿Qué crees que yo he visto que no hay tanta publicidad? Pero me surge todavía una duda, doctor. Hablamos que la constancia son 120 horas, pero se puede hacer constancia educativa en base a la experiencia o un examen de conocimiento. Así es. A través de, Los tres obviamente, son... de una institución educativa que podría ser un examen que presenten y que hagan la cuestión validado por la SEP. La propia ley de educación nos da esta posibilidad de que las personas que tienen el conocimiento, pero no tienen forma de acreditarlo académicamente, pueden acudir a solicitar estos tipos de exámenes de conocimientos. Los tres son válidos, doctor. Los 3 son válidos, sí, teniendo el examen. Yo, la verdad de las cosas, no he conocido todavía a alguien que vaya y que presente sus exámenes, sin embargo, la posibilidad está en la ley de educación. Y no solamente dice para cualquier especialidad o inclusive hasta una licenciatura. Si tuviéramos los conocimientos prácticos y quisiéramos acreditar un título, pues podríamos acreditarlo. Claro que tendríamos que cumplir con el examen de conocimientos múltiples de todas estas cuestiones. Yo creo que es mejor hacerlo educativamente, estudiando, ya sea un diplomado o una especialidad, inclusive ya vi anunciadas hasta maestrías ya en esta materia. Yo creo que vayamos avanzando y se vaya difundiendo, pues obviamente el conocimiento va a ser más específico y vamos a tener profesionistas mucho más capacitados y preparados en esta materia. Muy bien, doctor, pues tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores. Naifi Palma Ahumada le pregunta, los adolescentes que cometen actos de crimen organizado, me refiero a adolescentes que matan, torturan, etcétera, ¿por qué no juzgarlos como adultos? Tal vez eso es lo que hace que sean blancos de este crimen al saber que no tienen condenas máximas. ¿No estarían más seguros con una pena considerada a su delito para una mejor rehabilitación? Aquí, muy buena pregunta. Hace unos días estuve participando en un foro referente a esta cuestión y hay que recordar lo que nos dijo el Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño ha venido haciendo en las últimas 3 recomendaciones a nuestro país
la situación de que se castigue al adulto que utilice a los adolescentes y a los niños en la comisión de una conducta delictiva. Es decir, no hay que criminalizar al joven, sino verdaderamente hay que castigar al que se está aprovechando de la situación del joven. Recordemos que los jóvenes son captados al crimen organizado de diferentes formas. Una de ellas es la situación de que muchas veces llegan a escuelas primarias, secundarias y lo raptan. Obviamente para sobrevivir y para poder vivir el entrenamiento que tienen y convertirlos en sicarios, pues obviamente fueron sacados de su seno a través de un ilícito y posteriormente los convierten, les dan consumo de drogas, les dan todo. Habrá algunos casos en que a lo mejor el adolescente voluntariamente llega al crimen organizado, pero aquí la pregunta es, como lo decía Elena Sassola en un libro que tiene sobre niños sicarios, y decía ella el estudio que practicó, dijo, bueno, pero ¿por qué llegó? ¿Por qué se acercó? Se acercó porque vivía una situación de vulnerabilidad. Se acercó porque no iba a la escuela. Se acercó porque no tenía padres que verdaderamente le inculcaran límites. O un adulto responsable que verdaderamente le pusiera algo de disciplina. Se acercó porque no tenía escuela, porque no tenía educación o porque tenía un consumo de adicciones. Todo eso es obligación y es parte del Estado habérselo brindado y de la sociedad también. Entonces lo estamos orillando. Recordemos que si el joven hace un acto o un homicida o un acto violento, es porque él vivió la violencia y él tenía el derecho a estar libre de violencia. Él está haciendo lo que aprendió a hacer. Entonces, esto es importante decir, bueno, si de una manera parte de esto es responsabilidad de todos que haya incluido en esa situación, pues también necesita un trato diferenciado. Tenemos que analizar cada caso en particular y no les podemos dar un trato específico. También hay que tomar en consideración una cosa muy importante en el crimen organizado, que es algo que todavía no nos ponemos muy de acuerdo y todavía nos falta mucho por investigar, lo que es el crimen familiar. Es decir, tiene un tío, tiene un primo, tiene un papá, tiene un hermano que se dedica a eso. El joven va a tomar esos valores, esos adultos, como adultos representativos y de una manera los va a querer imitar. Entonces también es una situación que tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a reintegrar a estos jóvenes en cuando su modelo de familia está corrompido y obviamente sin afectar muchos de sus derechos. Son parte de las situaciones que estamos descubriendo en nuestro México, son parte de las situaciones que tenemos, de los retos que tenemos y las áreas de oportunidad. Pero sí, no le podemos dar el mismo trato a un adolescente que a un adulto, porque el adulto comete el delito con toda su madurez y con todo su ser desarrollado. Y el adolescente aún no está desarrollado, o las circunstancias que lo originan a cometer la conducta son circunstancias que no debería haber sufrido, ¿verdad? Esa sería mi respuesta a esa pregunta. ¿Qué sucede con los menores de 12 años de edad que cometen conductas consideradas como delitos? Ok, esta es muy buena pregunta. El artículo 18 de la Constitución nos señala que el sistema justicia penal para adolescentes es de 12 a 18 años de edad. Ello en respuesta a la Convención de los Derechos del Niño, que nos establece una edad mínima de responsabilidad penal. Y la edad mínima que tiene la Convención son los 12 años. Entonces, todas las personas que cometan menos, o sea, que tengan menos de 2 años y cometan una conducta delictiva, no pueden ser sujetos a este procedimiento. Sin embargo, la propia Constitución nos da la respuesta que van a ser sujetos a asistencia social. Es decir, no van a tener un procedimiento penal ni un procedimiento penal especializado, pero sí va a haber una autoridad que se encarga de la asistencia social, como lo es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o los DIF, para darles un seguimiento. ¿Qué se les aplicaría? Esto es bien importante, ¿eh? Porque muchas veces creemos que la asistencia social queda ahí y nada, no. Recordemos que hace unos momentos les platiqué que el sistema de justicia para los adolescentes es un subsistema del sistema de protección. La Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes se les aplicaría. Entonces veríamos qué fue lo que los originó a cometer una conducta delictiva y se les haría un plan restitutivo de derechos. Y este plan restitutivo de derechos sería obligación de los padres el vigilar y darle cumplimiento. Y este plan va destinado, primero, a restablecer los derechos que tengan violentados, como por ejemplo, vamos a suponer que a lo mejor un niño de 11 años y medio, cometió una conducta delictiva y
y no puede ser procesado. ¿Pero por qué cometió esta conducta delictiva? Pues porque viene de un ambiente de violencia y también viene de un ambiente de consumo de sustancias. Ok, el plan restrictivo va a consistir en restablecer su derecho a la salud con un tratamiento ante las drogas y unas terapias psicológicas también que le restablezcan o que le den herramientas para poder superar la violencia que haya sufrido. Y entonces este plan nos va a hacer casi lo mismo que tendría la finalidad del sistema de adolescentes sin someterlo a proceso, en donde este plan nos va a garantizar que tenga las medidas y las herramientas necesarias para salir adelante y no volver a cometer una conducta delictiva. Entonces sí tienen un procedimiento que está en la Ley General de Derechos de Niños, que es a través de los planes restrictivos de derechos. La única diferencia es que llegan a ese plan y el plan, los padres sean los responsables de que lo cumplan y darle un seguimiento por la autoridad, Procuraduría de Protección o los DIF a estas medidas, pero se ahorrarían el procedimiento sobre si son o no responsables. Pero la salida sí la tendrían y sería ser la vía idónea. Mariela Nava dice lo siguiente, doctor. Lo ideal es hacer un programa a la medida para el tema de la restitución y con planes y programas psicopedagógicos desde un enfoque de proyecto de vida y no regresen a delinquir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Que estos planes sean, perdón, y que estos planes sean personalizados, porque podemos tener a dos jóvenes, que a lo mejor los dos jóvenes se meten a una tienda, roban, pero la medida va a ser diferente, porque cada uno va a tener un entorno y un desarrollo personal diferente y necesidades diferentes. Entonces, aquí es donde, no es decir, cometen la misma conducta, se castigan igual, no, cada uno va a ser particular. Excelente. bueno, la jueza Rosa Isela Gutiérrez de Chihuahua, doctor, dice, excelente disertación, felicidades, señor magistrado, y saludos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación. Gracias. Alejandro Sabino dice, felicidades, excelente ponencia, la capacitación constante nos hace más conscientes de los hechos que motivan los orígenes de las conductas delictivas. Saludos desde Acapulco, doctor. Gracias. José Luis Ramiro dice, buenas tardes, gracias por esta charla, me servirá para el ejercicio de mis labores. Excelente. Isabel también le envía saludos y felicitaciones al doctor Alejandro Ramón Fuentes. Gracias. A Adrián Reyes Moreno dice excelente tema. Y saludos saluda la psicóloga Elizabeth González, le envía un saludo. Zenaida Graciela Alonso desde Guerrero. Peque Beristain, saludos desde Hidalgo. Y Mariela Nava, saludos desde Quintana Roo, doctor. No, pues, de todo el país, muchísimas gracias a todos. Yo quiero invitarlo más, nos vamos a poner en contacto pronto porque estoy convencido de que pues, una persona como usted especializada en la materia, hablemos de las etapas. Ya se lo había comentado a la jueza Rosa Isela, lo que yo creo que la vamos a invitar, doctor, y empezamos a ver cómo son las etapas de este procedimiento, una por una. ¿Qué le parece, doctor? Excelente, yo estoy puestísimo y agradecerle pues, la invitación y obviamente estos proyectos, entre más difundamos la justicia para adolescentes, mayormente la vamos a comprender, mayormente también la sociedad puede decir, tenemos una cierta responsabilidad con los adolescentes, por eso la idea de que no salgan en los medios de comunicación, protegerlos para verdaderamente garantizarles su no revictimización y obviamente no un señalamiento y tengan una verdadera reintegración social y familiar. Estoy puestísimo, con el gusto y claro que sí. Norita Díaz le dice que excelente ponencia desde Saltillo, Coahuila, y Josefina Acuña, gracias, doctor, felicidades. Doctor, pues sí, yo estoy convencido de que muy pronto vamos a ponernos en contacto, vamos a empezar, vamos a darle más difusión a este tema y le agradezco mucho que contemos siempre con su presencia y con sus conocimientos, doctor. No, pues muchísimas gracias por la invitación y obviamente agradecer a todas las personas que se dieron pauta aquí en tu programa, obviamente tan reconocido y que tiene mucha influencia en las redes. La verdad de las cosas es viernesito, sabemos que es una hora a lo mejor difícil, pero sin embargo se demuestra el interés y las ganas de querer seguir aprendiendo y como lo dijo Couture, ¿verdad? En el decálogo del abogado, tenemos que seguir estudiando porque el derecho crea y se transforma constantemente. Verdaderamente felicito a todos y cada uno de ellos que nos dedican y nos acompañan en estos momentos. Gracias. Todavía tiene muchísimos saludos, me siguen llegando, doctor. Los puede checar en nuestra página, nos siguen llegando.
Excelente ponencia, dice Cintia Bernal. Gracias, felicitaciones por compartir conocimientos desde su perspectiva. Saludos desde el Estado de México. Pues le siguen llegando, doctor. Yo creo que nos ponemos en contacto y seguimos. Sí, con mucho gusto. Será para mí un honor estar con ustedes y poder apoyarlos para la difusión de la justicia penal para adolescentes. Bueno, pues le agradezco al doctor Alejandro Ramón Fuentes, es magistrado presidente del Tribunal de Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Te mando un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo.